Ok, el día de ayer, recapitulando nuevamente. Ayer instalamos React Router DOM. Instalamos React Router DOM para poder establecer rutas y trabajar nuestro SPA, que es un solo documento HTML, como que si fuera un sitio de múltiples páginas. Y así podemos decirle, en la raíz va a ser home, en la pleca Pocket Card, que esa es la URL, vamos a cargar este otro componente. Ok, ahí estamos bien. Vamos a agregar un tercero posteriormente para poder ver el detalle de cada uno de los elementos de Pocket Card que hemos seleccionado y poder regresar otra vez a la lista como tal. Ahora, algo que sí tenemos que tener mucho cuidado. Hay dos tipos de componentes. ¿Ok? Home es un componente y Pocket Card es un componente que hasta el momento le podemos decir que son componentes funcionales. ¿Qué son componentes funcionales? Componentes que no mantienen ningún tipo de, de estado por sí solo. ¿Ok? Son puras funciones, son funciones que devuelven exactamente el mismo resultado cuantas veces sean las que se llame a ejecutar. El page ya no es una función pura, pero sigue siendo un componente funcional porque recibe elementos y lo que se espera es exactamente lo mismo más los elementos que están internos. Ok, ahora, ¿a qué me llego con esto? Hay un segundo tipo de componente y este componente mantiene un estado interno y esa es una de las grandes bondades que React ofrece a la comunidad. La comunidad ha adoptado tanto React por este tipo de manejo, es decir, cada componente tiene su propio estado y él sabe a través del cambio, ya sea en sus propiedades o el cambio en sus estados internos, si se va a renderizar sí o no. Y tiene que calcular sí o no si se tiene que volver a pintar en pantalla. Entonces eso genera una forma muy óptima para poder trabajar en HTML. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos momentos? Ok, vamos a empezar a crear un componente que maneje el estado como tal. Uno de los ejemplos más sencillos es ir agregando datos, ¿sí? Haciendo que un botón me vaya acumulando un elemento. Entonces vamos a crear ese nuevo componente. Vamos a llamar counter, que es algo bien sencillo. Vamos a crear nuestro archivo counter.jsx y también le vamos a dar un estilo a ese archivito con counter.css. Ok, export default. Y ese export default es una suma sencilla función y en él vamos a devolver ciertos elementos HTML, en este caso, o JSX. Y en este return vamos a devolver un label, sería un pan. Vamos a enviarle parámetros para generar esto, que sería counter title, título del contador, counter título, ponerle. Y vamos a utilizar un botón y ese botón le vamos a decir que muestre el contador. Estas variables no existen aún. Y se acuerdan, todo lo que dentro del JSX, dentro de lo que parece JavaScript, lo cerramos entre llaves, así como en handlebars, corresponde a un valor que va a ser calculado por JavaScript. En este caso son variables, por tanto va a ser interpolado por los valores de las variables. Este caso, counter título, lo vamos a pasar como propiedad. ¿Ok? Y si no se le manda uno, vamos a poner un valor por defecto, diciendo que ese va a ser eh, contador estándar. Ok, con esto recibimos parámetros, el parámetro se va a
incorporar dentro de este span. Ahora, para manejar un estado interno, ¿a qué me refiero con un estado interno? Esto quiere decir de que él va a manejar su propia variable y su propio contador como tal. Entonces, para manejar el estado, React nos ofrece un hook y importamos ese hook. Lo habíamos usado antes. Este se llama useState. ¿Ok? Y ese hook es algo peculiar. Me ofrece la variable y me ofrece una función para modificar esa variable. No vamos a meternos en detalle internamente cómo hace eso. Solo les voy a decir que si quieren buscar sobre eso, tienen que entender el tema de inmutabilidad, que eso es muy importante para entender todo este ecosistema. Pero ahorita en la parte práctica académica, pues solo lo vamos a utilizar y para utilizarlo sabemos que el useState recibe, primero se le asigna a un arreglo y ese arreglo solo tiene dos posibles posiciones. Uno, el nombre de la variable que vamos a utilizar donde va a estar el valor asignado y un método, una función. Esa variable va a contener o se le va a asignar la función que me va a permitir modificar el valor de este contador. No lo puedo tocar directamente, no puedo hacer esto. Esto es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque al no cambiar el puntero, al no cambiar el espacio en memoria, el programa no sabe si debe de renderizarse o no por ese tema de inmutabilidad. Entonces, si vamos a cambiar el valor de esta variable, lo tenemos que hacer a través del método. Y ese método es el único que nos permite para poder modificar ese valor. Es decir, contador es una variable de solo lectura. Para modificar esa variable, usamos el método setContador. ¿Queda claro? Correcto. Dependiendo, si estamos usando React Router DOM, se va a perder porque desmonta el modelo, desmonta el componente. Desmontarlo quiere decir lo elimina. Entonces ahí sí se elimina con todo y memoria. Ahora, eh, si el movimiento lo hacemos sin desmontar el componente, y hay otras librerías que nos permiten hacer eso, sí se mantiene. Pero tampoco eso sería lo más adecuado. Eso puede generarme de que se quede algo llamado memory leaks. Entonces, para manejar ese estado, vamos a ver más adelante, se puede utilizar un contexto o se puede utilizar otra implementación de un almacén centralizado que se le conoce como Redux. Pero eso lo vamos a ver más adelante, más adentro. En este caso, podemos decir que es persistente mientras el componente esté montado, es decir, mientras esté visible. ¿Ok? El parámetro que recibe useState, no sé si le despejé la duda. Ok, entonces el useState puede recibir o no un parámetro de inicialización, es decir, por defecto va a empezar en cero. Ok, en este punto, si yo le cambio a 1, la primera vez que se cargue va a empezar con 1. Ok, entonces aquí ya tenemos un componente que maneja un estado como tal. Y mandamos un parámetro. Entonces con esto nuestro componente, aunque se mira pequeñito, es funcional, es bastante útil. Entonces vamos a ir a la página, vamos a usar nuestra página principal, home. Vamos a importar counter desde los componentes counter, ¿ok? Y vamos a crear un counter. Y si ustedes observan aquí, a ver si me sale, la propiedad counter título, que es lo que estoy esperando, va a ser igual aquí. Vamos a ponerle contador A y vamos a crear otro counter
counter título, contador B. Y lo que quiero demostrar aquí es que aunque esté utilizando el mismo componente, cada instancia de estos componentes, porque esta es la línea 9 es una instancia, la línea 10 es otra instancia, va a mantener su propio registro inmutable. Es decir, cada contador es independiente. Aquí tengo contador A, contador B. Damos clic. No hice nada porque no lo programé. Programar qué va a hacer cuando se le haga clic. No estamos en nada. Entonces aquí en el botón vamos a definir el método onClick. Y el método onClick vamos a hacer un set contador de contador. Como es una sola instrucción, realmente no ocupamos la llave. Y con eso estamos. Damos date. Y vamos a ver si ahora sí me funciona. Por ahí. Paper assignment to la ya funciona. Ah, y no puedo hacer eso. El más asigna el valor a la misma variable, entonces no es que hace el cálculo. Por eso aquí tengo que hacer el contador más uno. Por lo mismo, porque les había mencionado, este valor es read only. Entonces el operador más trata de modificarlo y por eso me tiraba el error. A ver, sí, bien, ahí está. Cada uno mantiene su conteo por separado. ¿Preguntas? Sí, sí, sin ningún problema. Aquí es más fácil. Vamos a ponerle aquí div class name. Class name es importante. Si se fijan, no he usado nunca class. ¿Por qué? Porque class es una variable, es un método, bueno, es una palabra clave reservada de JavaScript. Por eso es que hay que ponerle class name. El transpilador, que es el que convierte esto en JavaScript puro, detecta class name y le va a poner al nodo la etiqueta correcta que sería class. Entonces aquí vamos a ponerle count. Solo para trabajar con el CS. Ok, aquí pongamos counter, darlo acá. Ok, section. Ok, entonces aquí en vez de ponerle más,
y vamos a poner pan aquí. Darle counter with L, L, tiene el micrófono abierto. Y vamos a poner counter volume. Ver, por error me tiro. Entonces, más rando y el menos va a reducir. Igual. ¿Preguntas? Y este botón tiene paren. Y ahí tenemos algo más visible. Y ahí es puro estilo, puro saber qué se va a hacer.
Esto es bastante útil cuando se están haciendo carretillas de compra, agregar el ítem, disminuir las cantidades, o cuando se está estableciendo la facturación de un elemento, también se permite trabajar ahí. Inclusive podemos hacer de que este sea editable, o sea, que sea editable y que al cambiar el unchange, se le conoce el valor, también lo puede asignar directamente con el valor que está en un evento llamado onBlur, que es cuando se sale. Entonces hay varias opciones, hay varios elementos. El propósito de hoy era mostrarles cómo se mantenía un estado interno y cómo podemos pasar propiedades custom, cosa que no se puede hacer directamente en HTML, tenemos que usar el data. En este caso las propiedades se logran porque realmente no estamos trabajando con el DOM, sino que estamos trabajando con algo encima, una abstracción encima que nos permite inyectarle cualquier tipo de variable, inclusive nos permite inyectar algún tipo de evento que pueda manipular algo adicional. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, aquí vamos a complicarlo un poquito, en el home, ¿ok? Quisiera en este caso agregar un, qué sé yo, sería, vamos a agregarle algo llamado iteraciones. Podemos hacer exactamente lo mismo aquí. Import date act comida. Definimos un estas son interacciones. ¿Ok? Y puedo decirle al counter que reciba también a ahorita una función vacía, pero en el momento que se establece un contador aquí, podemos mandar a llamar register iteración 1. Entonces, de esa forma yo ya puedo decirle, ok, a un elemento superior le voy a inyectar una función que la puede ejecutar o un valor en específico y ese valor específico se va a reflejar en todo el tema. Entonces, esas iteraciones, set iteraciones, voy a crear una función. Vamos a ponerle un step aquí. Y aquí vamos a hacer un set interacciones de el interacción y le vamos a pasar a registrar interacciones el interacción. Uno arriba del otro. Fácil. Elementos que no se pueden hacer fácilmente en JavaScript. Uno de ellos es esto. Verle inyectar a un componente o inyectarle a una parte del componente
un método variable. Eso es muy versátil. Y con eso lo que estamos haciendo es que a cada interacción nosotros vamos a ver un elemento adicional. Entonces, si se fijan, aquí abajo están las iteraciones. Hago clic una vez, modifica mi contador y mi elemento abajo. Veces, le doy al contador B una vez más, entonces tengo 1 y 2 aquí. Le quito 1, tengo 4 iteraciones. Eso va a ir aumentando, aumentando a medida que yo vaya interactuando con cualquiera de los contadores. ¿Qué oportunidad le ven a esto? ¿En qué lo pueden aplicar? Correcto. Por ejemplo, en la aplicación de un examen, ¿cuántas veces el alumno ha cambiado o ha dado clic en una respuesta de selección única? Solo tengo 13 respuestas y me sale en la variable de iteración que hicieron 78 iteraciones, quiere decir de que preguntas hicieron cambios tras cambios tras cambio, ¿cierto? O en un sistema en donde ustedes cobran por operación o en un sistema en donde se les cobra por cualquier movimiento que hagan, por ejemplo, una cancelación, una adición de clase, es muy útil, extremadamente útil. ¿Alguna duda? Ok, el step es para poder decir, establecerle al contador en específico qué valor va a ser. Ahorita lo dejamos con uno. Ok, vamos, diga. Sí, para ir acumulando. Sí, no, sí se puede, perfectamente, perfectamente. Inclusive se pueden modificar ciertos elementos. Por ejemplo, ahí tiene el título, el contador y tiene el registrar la iteración. Entonces, digamos que podemos ir a hacer un mapeo, algo más grande. Ok, ahorita tenemos el registrar la iteración y el registrar la iteración simplemente me manda a llamar uno. Pero yo puedo mandarlo y puedo decirle también que me mande el counter título. Entonces, para hacer el caso que me está pidiendo ahorita, que está solicitando. Entonces, además de, puedo manejar en un componente diferentes estados, dependiendo de las variables que yo ocupe. Entonces sería, vamos a poner un map interacciones, set map interacciones, vamos a hacer un use state de map. Ok, este new map es un mapa de iteraciones, set map iteraciones. Aquí mandamos el step, aquí le mandamos el origin. Ok, ¿qué podemos hacer? O sea, con las iteraciones globales estamos haciendo un step. Perfecto. Pero ahora necesitamos extraer de las iteraciones un nuevo mapa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a decirle y vamos a crear aquí un set new map. Va a ser igual a map interacciones punto get set me permite el get
any. Entonces, hay un toArray por aquí. Las iteraciones. Y le vamos a poner let value de mapa iteraciones o get origin de 0 y después no, no me funciona. Damos un objeto vacío. Ok, entonces aquí map va a ser igual a vimos ya está la opción de sería map iteraciones su valor ahí sí. Bastante ok, aquí lo que estamos haciendo sí complica un poquito. Creamos un objeto, extraemos el objeto original, hacemos un spread, eso quiere decir de que sacamos todas las llaves con sus respectivos valores y después hacemos un merge de el mismo origin step. En este caso no ocuparíamos hacerlo como objeto, que ahí mágicamente ya puede trabajar. Si no existe el origen de esas iteraciones, va a ser cero y se le va a sumar el step, se le va a asignar a ese origen. Vale. Entonces aquí en NewMap me va a crear un nuevo objeto específico con los valores, ya sea inicializado o ya sea con la acumulación. Y con eso puedo venir y luego hacer lo siguiente. Map iteraciones.map objeto. Este es un ya o vamos a devolver reload de la llave y el valor. Entonces vamos a crear pan, vamos o
Ok, veamos. Ok, si se fijan, Origin. Esto lo funciona. Y listo, ahí está contador A1, contador B1, están los dos. Voy acumulando las iteraciones. Listo, estimado. Y eso prácticamente resuelve el caso que usted quería ver. Con esto hemos terminado la clase.